esta mañana vamos a abrir en Segunda de Pedro, capítulo 1. Está mal la cita en su apunte, me parece, dice Primera de Pedro, ¿no? Pero es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver ahí la primera sección. Hemos estado estudiando los valores de nuestra iglesia en el mes misionero y este sería el tercer estudio. Los valores los encontramos en algo que llamamos nuestra declaración de visión. Y este es el sueño que dio lugar a que comience la iglesia y es lo que esperamos que vaya guiando nuestra iglesia. Y quiero que todos conozcan esto. Esto es una parte importante de ser parte de nuestra iglesia, es entender a dónde va nuestra iglesia, qué es lo que ve en el futuro y qué es lo que apunta. Y en esta oración se resume, así que lo estamos estudiando juntos y dice así. Se los leo una vez más. Como Iglesia Bíblica Misionera de San Justo, soñamos con ver el día cuando toda Argentina sea saturado con iglesias, donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente, produciendo una comunidad donde cada creyente esté adorando a Dios, madurando en el Señor y activamente involucrado en el servicio a los santos y la predicación del Evangelio, uniendo fuerzas en compañerismo hacia una extensión a todo el mundo a través del inicio de nuevas iglesias para la gloria de Dios y la salvación de muchos. Bueno, dice tanto esta oración que lo que estamos haciendo es desarmándola y tomando una partecita cada semana y que yo pueda expresarles y mostrarles a ustedes por qué es que decimos lo que decimos acá. Hasta ahora lo que hablamos fue de la Pasión Santa la primera semana. Hablamos de un anhelo que guía a una persona a enfocar su vida en una tarea. Y la tarea específica, la que creo que el Señor nos llama a todos a enfocar nuestra vida, es la tarea de hacer discípulos por medio de iniciar iglesias en todos los rincones de la tierra. Suficientes iglesias como para que todo esté lleno y cada persona pueda tener acceso a la verdad. Y bueno, esa es la pasión de nuestra iglesia, por eso estamos acá en San Justo, porque vemos la necesidad en esta zona y también la necesidad de enviar personas. Por eso es que nuestra iglesia usa esa frase, somos personas creciendo para impactar el mundo. Cuando hablamos de impactar el mundo, estamos refiriéndonos a eso, exportar obreros que puedan salir a todos los rincones a llevar el Evangelio. Después, nuestra declaración dice que la iglesia que esperamos ver es una clase de iglesia específica. Es la iglesia que tenga esta característica. Es una iglesia donde la palabra de Dios se predique y se viva fielmente. La semana pasada hablamos de lo importante que es que una iglesia tenga la palabra como el centro. Y dijimos cosas bastante categóricas en cuanto a esto. Dije, por ejemplo, que no hay iglesia sin predicación de la palabra. La iglesia es el fruto de la predicación de la palabra, porque la palabra es la única que puede dar vida verdadera. Es la única que puede hacer, la predicación fiel de la palabra, es la única que puede hacer que una persona vea su condición, vea al Salvador y se abrace a la salvación por la fe, solamente cuando hay predicación de la palabra. Quiere decir que en un lugar donde no es predicada fielmente la palabra, ahí no está la iglesia. Porque la iglesia nace y crece a la luz o bajo la influencia de la palabra. Por eso es que es tan importante que una iglesia que ha comenzado con la palabra mantenga la predicación de la palabra como lo más importante. La semana pasada hablamos de eso, de la necesidad de proteger y defender lo que hemos recibido. Porque es posible perderlo o abandonarlo. Y si lo abandonamos, si nos bajamos del barco, entonces grandes consecuencias van a venir para la vida de nuestra iglesia. Y la semana pasada pensábamos en todos los años que Dios nos va a dar, si Él lo permite, hacia el futuro para seguir construyendo. Y que esta iglesia que comenzó, que es todavía un niño, tiene 10 años, recién arrancando la iglesia. Pero que si Dios lo permite, esta iglesia va a estar por muchos años más. Pero que la iglesia tiene que mantenerse, no tiene que fluctuar, no tiene que ir en busca de algo nuevo que revolucione todo lo que la iglesia cree, sino que la iglesia tiene que mantenerse en lo que recibió. Y una de las claves para que se mantenga es que las familias hagan un buen trabajo en formar a los niños.
Porque esos niños que son formados desde temprano van a ser los que le van a dar estabilidad y fuerza a una iglesia que no se va a mover en medio de muchos peligros. Yo les decía que no es la norma alrededor nuestro que las iglesias estén afirmadas sobre la palabra. Hay muchas cosas que mueven a las iglesias, hay muchas cosas que mueven los métodos que iglesias usan. Y una iglesia que está dispuesta a mantenerse sin importar lo que pase es la iglesia que nuestros tiempos requieren. Bueno, hoy vamos a ir al tercer tema que sale de la próxima parte de la declaración y dice que una iglesia donde se va a predicar y se va a vivir la palabra de Dios, esa predicación y esa obediencia va a producir esta característica. Una comunidad, o sea, una iglesia donde cada creyente esté adorando a Dios, madurando en el Señor y esté activamente involucrado en el servicio a los santos y la predicación del Evangelio. Nosotros creemos que toda la vida real que una iglesia pueda tener depende de la predicación. Pero predicación no es todo lo que vamos a o deberíamos esperar ver en una iglesia fiel. Lo que debemos esperar ver en una iglesia fiel es que la predicación esté, pero que esa predicación produzca un fruto específico. ¿Y qué fruto va a producir? Va a producir verdaderos discípulos. Va a producir crecimiento espiritual, va a producir verdadera vida espiritual y madurez que lleve a estas personas a avanzar en su vida cristiana, donde no veamos personas estancadas, donde su vida espiritual es solamente una rutina semanal durante toda una vida de supuesto cristianismo, sino que su vida le vaya llevando a mayores niveles de conocimiento, de obediencia, de compromiso con el Señor y de servicio a Él. Eso es lo que esperamos que produzca una predicación fiel de la palabra. Y yo creo que eso es lo que va a producir. El pasaje que vamos a leer para ver esto está en 2 de Timoteo y va a ser toda la primera sección. Voy a leer hasta el versículo 15. Pero antes de leerlo, yo quiero que entiendas, 2 de Pedro, perdón. Estoy con lo de la semana pasada. 2 de Pedro. Quiero que entiendas quién está escribiendo esta carta y por qué la escribe. El apóstol Pedro lo conocemos en los evangelios muy bien. Él es el hombre que fue llamado siendo un pescador a seguir a Cristo y que durante todo el ministerio de Cristo fue el que siempre solía tomar la iniciativa. Era el que hablaba por el grupo. Era el impulsivo del grupo. El apóstol Pedro fue uno de los discípulos más cercanos al ministerio de Jesús. Él estuvo en momentos que nadie más estuvo, en momentos muy íntimos. Él vio cosas que ningún otro apóstol vio, más que solamente 2. Y de todos, en el último día o los últimos días del ministerio de Jesús, después de que Él resucitó, Él tuvo conversaciones con Pedro que no tuvo con ningún otro. Y Él le encomendó cosas a Pedro muy especiales. Jesús le dijo a Pedro que él iba a tener un rol muy importante en abrir las puertas del Evangelio al mundo. Abrir la puerta del Evangelio a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Él iba a tener las llaves del reino. Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser el que iba a pastorear su rebaño. Ahora que él había sido restaurado después de haber negado al Señor, aún ese hombre que tuvo ese gran fracaso no fue descartado por el Señor, fue llamado nuevamente y recibió esta tarea tan valiosa, pastorear. Y Pedro, después que Jesús ascendió, es el que se paró en Pentecostés, fue el que predicó frente a toda esa multitud, que hizo que muchos llegaran a Cristo. Y Pedro era visto como uno de los pilares centrales de todo el cristianismo cuando surgió el cristianismo. Entonces, Pedro es un hombre que tiene mucha influencia en la iglesia cristiana de esa primera época. Él había vivido una vida de ministerio y servicio muy esforzada y diligente. Él no se había quedado con los brazos cruzados, él había sido un misionero. Ahora, es verdad que el libro de los Hechos comienza contándonos la vida misionera de Pedro y después parece que lo deja a un lado a Pedro y sigue hablando de Pablo. Y ya al final del libro de Hechos no dice nada de Pedro.
Entonces es poco lo que sabemos de acá, de la Biblia, cómo siguió. Pero sabemos por la historia cómo siguió. Pedro siguió sirviendo al Señor. Siguió con una carga por cuidar y proteger y defender a la iglesia de las amenazas. Y él, aunque era sin letras y del vulgo, un hombre de la pesca, un hombre que no fue instruido como un erudito, aunque no lo fue, al final de su vida, Pedro escribió 2 cartas, que son las que tenemos acá. Esas cartas son cartas preciosas, pensando en el hombre que las escribió, porque Dios hizo una obra tan grande en la vida de Pedro, que al final de su vida él puede escribir no solamente un libro más, sino uno de los libros más preciosos en la escritura y en la forma en la que son expresadas las verdades que están acá. Es un hombre que ha madurado en la fe cada día más, hasta llegar a convertirse en un hombre que la vida de Pedro no fue una vida que se opacó hacia el final. Tenemos que pensar que aunque a Pablo es el que aparece en la escena, Pedro es un hombre que siguió creciendo, madurando y sirviendo a la iglesia en formas nuevas hasta el final de su vida. Aún al punto de que él va a tomar la tarea de escribir este libro, que no sería algo natural, pienso yo, para Pedro. No sería algo, por ejemplo, un pescador no vivía con la aspiración de un día escribir un libro. Él vivía con la aspiración de trabajar y ganarse la vida cada día. Pero Pedro va a terminar su vida escribiendo 2 cartas tan valiosas para nuestra vida. Bueno, ¿por qué Pedro escribe estas cartas? Esta es la segunda que él escribe, y cuando Pedro está escribiendo esta carta, él teme, o no es que teme, pero él ve venir el final de su vida. Él había servido muchos años, era un hombre grande ya, pero él ve que la presión y la persecución están avanzando cada vez más. Y él sabe que si va la persecución a apuntar a alguien, va a apuntar a las cabezas. Y él va a ser uno de los primeros en morir. Entonces Pedro está pensando, ¿qué legado voy a dejar después de mi partida? ¿Cómo voy a poder, en este último tiempo que tengo, decir lo que sea tan valioso que sea recordado cuando yo ya no esté más? Y esto es lo que va a mover esta última carta. Es una carta casi de despedida de Pedro, donde él va a dejar su legado final. Y donde él va a decir, si olvidan todo lo demás, no olviden esto. Esto es lo más importante, esto es lo que quiero que se aferren, que mantengan. Porque aunque yo ya no esté más, la iglesia no va a terminar ahí conmigo. La iglesia va a seguir adelante. Y la iglesia, después que yo no esté más, debe recordar esta verdad. Esto es lo que Pedro dice. Mirá, acompáñame en el versículo 12. Antes de leer los primeros versículos, quiero darte el tono de lo que Pedro va a decir. Mirá el versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro va a decir una y otra vez las mismas cosas para que ellos no se olviden, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro dice esto: yo me voy a ocupar mientras esté con ustedes que los prepare a ustedes para el día que yo no esté más. Para que cuando yo no esté más, ustedes nunca se olviden de esto que yo les digo ahora. Eso es lo que Pedro está haciendo. Ahora, sé que yo estoy en una etapa de mi ministerio distinta, pero yo les he estado hablando a ustedes de que yo oro para que esta iglesia, Dios le dé muchos años más de fruto. Que después de muchos años, cuando yo ya no esté más, que esta iglesia se pueda mantener firme en las verdades que dieron origen a esta iglesia. Entonces, de alguna manera, yo hago eco de lo que Pedro está diciendo. Mientras esté vivo, mientras yo esté acá, voy a recordarles una y otra vez las mismas cosas para que cuando no esté, la iglesia nunca abandone su identidad.
qué es lo que Pedro quiere que nunca abandone la iglesia? Bueno, toda esta segunda carta es una carta de advertencia. Pedro va a advertir de los falsos maestros. Pedro va a decirle de los peligros que están amenazando a la iglesia. Y el peligro de estos falsos maestros, quiero mostrártelo. Vayan al segundo capítulo, al versículo 17. Todo esto tiene que ver con el mensaje que Pedro le va a dar al principio. Pedro está preocupado de que esta iglesia abandone su búsqueda de crecimiento espiritual y que esta iglesia se acomode en una vida cristiana pasiva y que cuando se acomoden en esa vida cristiana pasiva ellos sean presa de estos falsos maestros que le van a guiar al pecado y a la destrucción. Ese es el temor que Pedro tiene. Él les va a alentar a madurar en la fe. Él les va a mostrar que madurar en la fe no es opción, que es el único camino para evitar ese gran peligro de esos falsos maestros. Pero yo quiero que vos entiendas qué son los falsos maestros, porque tal vez vos no pensás que vos estás en peligro. Tal vez vos pensás que tu vida cristiana no está expuesta. Vos decís, yo sé quiénes son los falsos maestros. Yo sé, prendo la tele y yo los veo, están ahí, ellos están diciendo cualquier barbaridad. No me van a engañar fácilmente, porque yo conozco la verdad. Pero quiero decirte que los falsos maestros no son solamente personas que abiertamente dicen cosas contrarias a las verdades del Evangelio. Acá Pedro habla de los falsos maestros como personas que no van a guiar a sus iglesias a la santidad, sino que en una vida permisiva van a introducir el pecado en la vida de la iglesia que les va a llevar a la destrucción. Y esos falsos maestros son muy peligrosos porque no se distinguen fácilmente, porque ellos no dicen nada que sea contrario. Pero sus vidas no son vidas santas. Y sus mensajes no guían a la santidad. Y ellos son un gran peligro para la iglesia. Mirá lo que dice el versículo 17. Estos, mirá cómo lo está explicando, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si hubiesen ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los falsos maestros de los que habla acá Pedro no son esos que predican un evangelio totalmente distinto. Son personas que profesan la fe cristiana. Son personas que un día estuvieron con nosotros, dice Pedro. Son personas que creen todavía estar con nosotros, pero hay un problema. Su vida de pecado no solamente les guía a ellos a la esclavitud, sino que por ser ellos mismos esclavos no pueden guiar a nadie a la libertad. Por lo tanto, todos los que vienen atrás de ellos siguen esa misma esclavitud. Y ellos son estas personas. Son los que el perro que vuelve a su vómito, la puerca lavada que vuelve a revolcarse al cieno. Estas personas, como no han sido verdaderamente rescatadas del pecado, siguen esclavas del pecado y siguen revolcándose en ese pecado. Hermanos, esto es un peligro constante. Yo lo veo todo el tiempo a nuestro alrededor. Personas que no tienen celo por la santidad. Iglesias que viven vidas permisivas del pecado.
por líderes que no han ellos luchado contra el pecado y no pueden guiar a otros a luchar contra el pecado. Y esa vida de pecado arrastra esas iglesias enteras a la esclavitud. Es lo que dice antes, ellos cayeron en el error de Balaam, ahí en el versículo 15, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Ya hablamos de quién es Balaam. Balaam, ¿no es cierto?, es este hombre que para lograr sus objetivos guió al pueblo a la destrucción, uniéndose a las mujeres que Dios les había prohibido. Y esto es lo que muchos hacen hoy. Están siguiendo el objetivo personal de construir sus propios imperios. Y para hacerlo, no confrontan con el pecado. Para hacerlo, no guían a las personas a la libertad del pecado. Solamente le dan lo que ellos quieren escuchar. Les mantienen entretenidos en esos programas y les guían a su propia destrucción por lucro. Para ellos ganar algo de parte de estas personas. Esa es una triste realidad que nos rodea. Y está más cerca de lo que vos pensás. Todos estamos expuestos a ese peligro. Y por eso es que Pedro les dice, la iglesia verdadera nunca debe olvidar a qué fue llamada. Fue llamada a la vida del crecimiento continuo y la madurez continua que le va a hacer escapar de la corrupción de este mundo para buscar las glorias del cielo. Eso es lo que Pedro quiere que nunca olvide la iglesia. Y eso es lo que yo espero que nunca olvides vos. Por eso el título de este mensaje es Nunca lo olviden. Nunca lo olviden. Nunca olviden cuál es la dirección en la que una iglesia fiel avanza. Avanza la iglesia fiel en un camino de santificación y de madurez constante, en el que el pecado es dejado atrás y las glorias del cielo son abrazadas. Esa es la vida del pueblo de Dios. Así que vamos a leer los primeros versículos. Y dice así, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca lo olviden. Bueno, en los primeros versículos Pedro se presenta. Él se presenta mostrando su actitud hacia lo que él hace, el de servicio y el rol que Dios le dio, un rol especial, ser un apóstol de Jesucristo. Y él, todo lo que va a decir, lo dice en nombre de Cristo. No lo dice por su autoridad personal. Él lo dice porque él está sujeto a Cristo. Y es eso lo que da base a todo, la autoridad de Cristo. Y él le escribe, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra.
Ahí Pedro arranca hablándote de lo que vos ya tenés. Hay algo muy valioso que ya es tu posesión. Es tu posesión no porque vos tuviste algún mérito o lograste hacerlo, sino por la gracia de Dios. La posesión que vos tenés, que es tan valiosa, es lo que ahí Pedro llama una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está acá al final de su vida. Toda la influencia que él tiene, todo lo que Dios le ha usado, aún para escribir estas cartas, para liderar la iglesia, para ser una columna de la iglesia, todo eso, vos pensás en este hombre, es un gigante de la fe. Pedro te mira a vos. No importa los años que vos tengas en Cristo. No importa si vos sos un recién nacido en la fe. No importa cuánto hayas avanzado, pero Pedro te dice, mira, vos ya tenés algo que es precioso. Algo que es tan precioso como lo que yo tengo. No es más lo que yo tengo que lo que vos tenés. Ahora decís, Matías, yo no me siento así. Porque yo siento que mi fe es tan frágil. Yo quisiera tener la fe de un gigante de la fe, tal vez como la de Pedro. Yo quisiera tener la fe para pararme frente a una multitud y predicar el evangelio. Yo quisiera tener la fe para pararme contra las amenazas de la iglesia y defender la iglesia. Yo quisiera tener la fe para la vida como la de este hombre, pero no la tengo. Pedro no cree eso. Pedro cree que la misma fe está presente en todos los creyentes. Es verdad que la madurez en la vida cristiana te va permitiendo hacer uso de esa fe y experimentar esa fe en mayores grados. Pero toda esa fe ya está ahí. La misma fe, tan preciosa como la nuestra, que puede tener el mismo resultado que tuvo en la vida de Pedro, lo puede tener en vos, porque es la misma fe. Lo que le sostuvo a él es lo que te pudo sostener a vos. Y Pedro arranca diciendo, yo les escribo a ustedes que ya han alcanzado esto. No hay que avanzar para lograr esto. La fe es el punto de partida. Y el que la tiene toda. La tiene completa, tiene la fe verdadera y tiene una fe preciosa, valiosa, que es capaz de producir todo lo demás que va a decir. Entonces Pedro le escribe a ustedes que la han alcanzado no por la justicia de ustedes, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Fue un acto de gracia que ustedes reciban esa fe. Pero ahora mira el versículo 2. A ustedes que ya tienen todo, yo deseo que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pues decís, Matías, pero si yo ya tengo todo, ya no hay nada más que obtener, ¿no? El creyente que ha creído en el Evangelio, esa fe es suficiente. Es suficiente para hacerle un hijo de Dios, es suficiente para hacerle entrar al cielo, es suficiente para todos los propósitos de Dios. Pero Pedro acá dice algo. Yo oro para que esa fe pueda hacer que crezca en vos, que se multiplique en vos la gracia y la paz. La gracia y la paz es algo que crece en la vida de un creyente. Crece a medida que crece en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. O sea, pasa así. Vos vas a disfrutar de tu vida cristiana, vas a disfrutar de la gracia de Dios, o sea, de un Dios que va aprobando y va bendiciendo tu vida, y de la paz que viene por una vida de obediencia a Dios. Vos lo vas a disfrutar a medida que vayas creciendo. Así funciona la vida cristiana. Está todo, pero tiene que experimentarse cada vez más. Tiene que ir avanzando el creyente en disfrutar lo que ya tiene. Disfrutar de la victoria que Dios ya le dio, disfrutar de la relación que tiene con ese Padre amoroso, disfrutar de todo lo que tiene esa fe genuina. Va a ir creciendo a medida que tu conocimiento crezca.
Bueno, esa palabra conocimiento no solamente habla de lo que yo sé en mi cabeza, sino de lo que yo experimento. Cuando yo vaya experimentando en medio de las luchas, en medio de la batalla, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, y en la obediencia yo vaya poniendo a prueba las promesas de Dios y yo pueda ir viendo cada vez más todo lo que Dios me dio, yo voy a poder, se va a cumplir esto que dice Pedro, la gracia y la paz se van a multiplicar. Más y más y más en mi vida. Eso es lo que Pedro quiere. Él no quiere que la vida cristiana sea estática. Tiene que crecer. Y entonces ese va a ser el tema que va a desarrollar a partir del versículo 3. Y entonces acá van los 3 puntos. El primer punto dice así: nunca olviden, primero, que tienen todo para una vida de constante crecimiento espiritual. Nunca olviden que tienen todo para una vida de constante crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento en un creyente, no es por algo que falta, sino que es por no tomar lo que él ya tiene y usarlo con diligencia. Pero el creyente tiene que saber que todo está ahí. No importa las circunstancias en las que estés, no importa tu trasfondo, no importa tu pasado, no importa la gente que esté a tu alrededor, todo está para que vos crezcas. Para que vos crezcas hasta el punto máximo, hasta ser como Cristo, todo está ahí presente. Y es lo que dice en el versículo 3, mira cómo arranca. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate cómo arranca: todas las cosas nos fueron dadas por medio del conocimiento de Dios. El día que Dios abrió tus ojos para que vos veas la gloria de Cristo, para que vos te veas perdido a vos y veas a tu Salvador, a Jesús. Ese día, por medio de ese conocimiento, Dios te dio todo. Te dio todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. La semana pasada hablábamos del lugar que tiene este libro en tu vida. Decíamos la semana pasada que este libro es suficiente para equiparte para la vida a la que fuiste llamado. Conocer este libro, ¿sabes que este libro vos lo podés repartir por las calles? Y este libro tiene todo para llevar a una persona a ser perfecta en Cristo. Pero hay un problema. Sin fe, sin haber nunca visto la gloria de Cristo, este libro es totalmente absurdo. No tiene ninguna utilidad. Pero para vos, que vos sí has creído en el Evangelio, por medio de esa fe que hablábamos recién, esa fe preciosa, vos y el conocimiento que Dios te dio de Cristo, ahora vos recibiste todo. Porque a través de este libro vos podés ser equipado para todo. Vos podés madurar para poder vivir a pleno esa vida cristiana que Dios describe. Y mirá cómo dice, todo para la vida y para la piedad. Ahí ese primer concepto, vos tenés todo para tu vida. Lo que significa es que no hay ningún aspecto de tu vida que Dios no te haya equipado para que vos lo vivas en una manera que le lleve gloria a Él y que te llene de gozo a vos. Cada cosa de tu vida, cada relación, Dios te equipó para poder vivir la vida familiar, la vida laboral, la vida ministerial, para todos los aspectos de tu vida. Dios te dio todas las cosas. Para la vida y para la piedad. Todas las cosas que tienen que ver con una vida piadosa. Todas las cosas que tienen que ver con tu crecimiento espiritual. Está ahí. Vos lo tenés. Está a tu disposición. Está en las Escrituras. Está en el Espíritu que está dentro tuyo, que va a producir en vos ese fruto. Todo está ahí. Pedro quiere que sientas y sepas que tenés todo lo necesario. Todo nos ha sido dado mediante el conocimiento, dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Por medio de todas estas cosas que Dios nos ha dado, ¿para qué Dios nos dio todas estas cosas? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dios te dio todo para que vos, dice, seas participante de la naturaleza divina. Esta es una idea muy, muy importante. La naturaleza divina habla de lo que Dios es. Lo que este versículo está diciendo es que Dios quiere que vos seas lo que Él es. Y Él te ha dado todo para eso, para lograrlo, para que vos puedas ser participar, tener una parte de la naturaleza divina. Ahora vos decís, Matías, yo sé que yo no soy Dios. Yo sé que soy muy distinto a Dios. Él es infinito, yo soy finito. Él es soberano, Él gobierna sobre todo, yo soy su súbdito, Él está en control, yo no. Matías, Él es todopoderoso, Él sabe todo, yo no soy eso. ¿Cómo puedo yo ser parte de la naturaleza divina? Bueno, es que, te llevo otro versículo, mirá el capítulo, Efesios capítulo 3, usa esa misma idea. Dios quiere que vos seas como Él. Pero ¿en qué cosas Dios quiere que seas como Él? Bueno, no en su gobierno sobre la creación, no en su poder, no en su sabiduría infinita, sino Él quiere que vos seas como Él en su carácter, que vos seas como Él en su moral, que vos seas como Él en los atributos de su persona. Y mirá cómo dice en el versículo 19, Efesios 3, 19. Después de, Pablo está haciendo una oración acá por la iglesia en Éfeso. Y él le está pidiendo a Dios que obre en esta iglesia, para que esta iglesia pueda estar controlada por el Espíritu Santo y que Cristo pueda tomar el control y el gobierno de cada persona, para que ellos puedan madurar y crecer. Madurar y crecer, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que Dios quiere generar en nosotros? Y mirá el versículo 19. De conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere trabajar en tu vida, lo mismo está diciendo Pablo, hasta que vos seas lleno de toda su plenitud. Dices, pero yo nunca voy a ser como Dios. Bueno, pero hay muchas formas en las que sí podés ser como Dios. Vos podés amar con el amor con que Dios ama. Vos podés sentir la compasión que Dios siente. Vos podés ser santo como Él es santo. Vos podés vivir la justicia de Dios tal como Él es justo. Vos podés vivir todos estos atributos. Pero hay un problema, el pecado está en tu corazón. Y ahí es donde entra la obra de Dios. Dios va a trabajar en tu vida y Dios te equipó porque Él quiere que vos seas como Él. Y tenés vos todo lo necesario para hacerlo. Él te ha dado preciosas y grandísimas promesas para que vos seas participante de la naturaleza divina. Esa es la meta de la vida cristiana. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y si vuelven ahí a Primera de Pedro, agrega algo más al final. Participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. El creyente tiene todo para llegar a ser como Dios es. Pero el camino, la forma por la que Dios lo hizo fue dándonos promesas, pero algo más. Habiendo nosotros huido. El creyente es por definición una persona que ha huido de la corrupción. El creyente antes era parte de este sistema, era parte de un mundo corrompido, guiado por Satanás, que iba en contra de Dios. Pero un día el creyente fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Un día el creyente fue rescatado de esa corriente que dice Efesios capítulo 2, la corriente que nos llevaba
por el príncipe de este mundo, opuesto a Dios. Un día fuimos rescatados de ahí. Nosotros somos los que huimos. ¿De qué huimos? Huimos de la corrupción. ¿Qué es corrupción? Corrupción es algo que está pudriéndose. Corrupción es algo, ¿no es cierto?, que no es natural a esto que tengo, sino que está afectando y destruyéndolo. Eso es la corrupción. La corrupción es lo que ves, por ejemplo, en algo que se está oxidando y ya no sirve más porque se deshizo. El óxido le afectó a sus funciones. La corrupción es lo que ves, ¿no es cierto?, en una fruta que se está pudriendo. Eso es corrupción. Lo que dice Pedro acá es que así está el mundo. El mundo está en corrupción. Está pudriéndose. Y está destruyendo toda la función para la que fue creado, para llevar gloria a Dios. El creyente fue rescatado de la corrupción. Pero algo interesante, fue rescatado de la corrupción, pero mira esta corrupción cómo viene. La corrupción que hay en el mundo viene a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos que están adentro. Así que mira esto, el creyente es uno que ha escapado, pero mientras está escapando, su enemigo está adentro. Él escapó de la corrupción del mundo, pero los deseos y la concupiscencia están todavía obrando en su corazón. Pero él mantiene esa actitud de escape. Él sabe que eso es de lo cual él fue rescatado, así que él no quiere entregarse a eso. Él no le va a dar rienda suelta a los deseos de su corazón. Él ve los deseos de su corazón que están contaminados y él quiere escapar de esos deseos. Así que este es el creyente verdadero. Y esto es lo que Dios le dio al creyente. Le dio todas las cosas para poder vivir la vida en todas sus formas y vivir la vida piadosa en todas sus formas, para que él llegue a ser tal como Dios es, ya que Dios le rescató y le arrancó de la corrupción que se está degradando todo a su alrededor. Entonces el mundo no es parte del creyente. El creyente ha escapado del mundo. El creyente no está buscando formas en las que se va a parecer al mundo. El creyente ha escapado de la corrupción del mundo. Y el creyente reconoce que la corrupción viene del corazón. Así que él lucha en su propio corazón contra la corrupción del mundo. El mundo está dentro. Así que lo primero que Pedro quiere que sepan, que nunca olviden que tienen todo para vivir una vida de constante crecimiento espiritual. Segundo lugar, nunca olviden que tienen de Dios un llamado a dedicarse al crecimiento espiritual. No solamente que tenés todo para crecer, sino que vos has sido llamado a dedicarte a crecer. Mirá cómo dice el versículo 5. Como hemos recibido todo esto, siendo que tenemos todo esto, siendo que esta es nuestra identidad, entonces, versículo 5, vosotros también. ¿Por qué pone ese también? Bueno, los versículos anteriores nos habla de todo lo que Dios hizo en nosotros. Y ahora este versículo está hablando de nuestra responsabilidad. Nosotros también tenemos que ir en esa dirección. Es nuestra naturaleza. Ahora tenemos que ir hacia allá. Nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Pedro dice acá que en la vida cristiana no hay lugar para la pereza. La vida cristiana es la vida de la diligencia. Pero la diligencia hay que ponerla en algo específico, ¿no? Hay que ponerla en algo, ¿no es cierto? Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir. Y ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Qué significa añadir? Pero Pablo habla acá de una actitud que tiene que estar en nuestro corazón. Nuestra actitud tiene que ser una actitud de esfuerzo. Esta palabrita diligencia abarca varias ideas, por lo menos 3. ¿Qué significa ser diligente? ¿Qué significa poner toda diligencia en mi crecimiento espiritual? Bueno, por lo menos significa 3 cosas. Lo primero es la idea de esfuerzo. Significa que si yo voy a crecer espiritualmente, voy a tener que esforzarme para crecer.
no va a suceder por sí solo. Ahora, vos decís, pero ¿cómo es esto, Matías? Lo que vos estás tratando de decirme, Matías, es que Dios me salvó, pero ahora depende de mí crecer espiritualmente. ¿Saben que hay personas que creen que para que ser salvo es algo que se hace en sociedad con Dios? Dios hace una parte y yo hago una parte, y entre los dos me salvé. Pero no es así, ¿no? La Biblia es muy clara para hablarnos de que la salvación es del Señor. Él nos salva. Pero entonces, ¿cómo sería? Dios nos salva, pero ahora, para que yo crezca espiritualmente, ahora sí es en sociedad. Dios hizo su parte, pero si yo no hago mi parte, no voy a crecer. Entonces, la sociedad sigue estando, porque el crecimiento viene por mi esfuerzo. Yo voy a crecer espiritualmente por mi esfuerzo. Pero esto no es lo que Pedro está diciendo. Porque la Biblia es muy clara en enseñarnos de que todo es de Dios. No solamente la salvación pasada, sino que la santificación presente, el crecimiento espiritual, es algo que Dios hace. Dios es el que hace que una persona, obra en una persona, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que va a hacer que una persona madure. No hay ningún mérito en la madurez. Yo no maduro por algo que me distingue a mí. Es la gracia de Dios la que me está haciendo madurar. Pero si Matías, entonces no tengo que hacer nada, ¿no? No. Así como no tenés que hacer nada para la salvación. Cuando vos recibiste a Cristo, por un lado vos tenías que entender que no tenías que hacer nada, ¿no? Tenías que entender que Dios lo iba a hacer, pero por el otro lado tenías que obedecer un mandato de Dios. ¿Cuál era? Creer. Vos tenías que obedecer un mandato de Dios, arrepentirte y venir a Cristo. Vos no sos salvo porque hiciste algo. Vos sos salvo porque Dios te salvó. Pero cuando fuiste salvo, hiciste algo, ¿no? Pero fue la gracia de Dios la que te hizo hacerlo. Fue la gracia de Dios la que permitió tu salvación en todas sus formas. Lo mismo es en tu crecimiento espiritual. Cuando vos crecés espiritualmente por la obra de Dios, pero Dios te llama a hacer algo. Y el verdadero creyente va a hacerlo. La verdadera vida espiritual se ve por cómo una persona responde a este llamado de Dios a su madurez espiritual. Eso es lo que vamos a ver más adelante en el versículo 10. Cuando Pedro nos diga que uno puede estar seguro de que fue elegido creciendo espiritualmente. Porque eso es lo que hacen los salvos. Los salvos no solamente vienen a Cristo en fe, no solamente se arrepienten de su pecado, los salvos maduran. Los salvos crecen. Eso es lo que Pedro está explicando acá. Pero el salvo crece y debe hacerlo con diligencia, con esfuerzo. Si es que vos sos un hijo de Dios, ahora acá es donde tenés que poner todas las fichas de tu vida. No tenés que darle las obras a esta parte tan importante de tu vida. Tiene que ser donde pongas tu esfuerzo, tu diligencia. Y entonces de ahí viene, la diligencia significa esfuerzo. La diligencia también tiene otro concepto, que es la idea de algo que hay que hacerlo ya, algo apresurado. A veces cuando se usa la palabra diligencia, en otros versículos da esa idea, de que hay que hacerlo ya, que no puedo dejarlo para después. Alguien diligente es alguien que entiende la importancia y responde inmediatamente. Diligente significa esto entonces, con toda diligencia, ya hay que hacerlo, ya hay que avanzar hacia la madurez. Y diligencia habla también de fervor, habla de que hay una pasión en mi corazón que me mueve, que siento el impulso a hacerlo. Diligencia, ¿no es cierto?, es fervor. No lo hago quejándome o a medias, sino que lo hago en toda su extensión. Y Pedro dice, ¿por qué hay que poner diligencia? Y es por esto mismo, y es lo que acaba de decir, por lo que Dios hizo en nosotros, por lo que somos nosotros, tenemos que poner toda diligencia en añadir. Añadir. Esta idea de añadir, y acá Pedro te da toda una lista de cosas que hay que ir sumando en la vida cristiana, aparece otras veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aparece en 1 Timoteo,
6:11, ahí Pablo está hablando, y Pablo le habla a Timoteo y le dice que huya de las cosas que los falsos maestros están siguiendo y que siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y está ahí toda la lista. Parece que Pedro acá lo que está dándonos no es una lista completa de todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana, sino un ejemplo de cómo debería ser la actitud de un creyente que quiere madurar, que quiere crecer, que no quiere ser pasivo en la vida cristiana. Es un hombre diligente en donde se van a ver ciertos frutos, y son los que aparecen acá. Estos frutos, no sé si están en este orden por alguna razón especial, tienen una cierta lógica, pero no parece esta ser una lista completa, sino que Pedro nos está mostrando de que en todas estas cosas y en toda la vida cristiana, cada día nosotros tenemos que estar esforzándonos en crecer. Quiero pasar por la lista rápidamente. Lo primero que dice, añadid a vuestra fe virtud. Fíjate que Pedro no dice que vos tenés que sumar fe, porque está dando por hecho que vos tenés esa fe que es tan preciosa como la nuestra. Sobre la base de la fe es que se va a construir todo lo demás. Si vos sos un creyente verdadero, entonces vas a poder madurar en todas estas formas. Si no lo sos, no hay esperanza de crecimiento. Y esto es lo que Pedro va a mostrar. Este es el punto de partida, sobre vuestra fe. Pero hay algo interesante. Pedro, igual que Santiago, todos los autores de la Biblia no se contradicen, van todos de la mano. Igual que Santiago, Pedro cree que la fe verdadera no debe ser pasiva. La fe verdadera no tiene que estar sola. La fe verdadera debe estar acompañada por obras que muestren esa fe. Por eso es que acá Pedro te dice, si es que tenés esa fe, con toda diligencia, a esa fe añadí, sobre esa fe construí. ¿Qué es lo que tenés que construir? Bueno, sobre la fe, primero dice, se debe construir virtud. Virtud se puede traducir como excelencia. Excelencia. Y creo que Pedro acá se está refiriendo a la actitud de la vida cristiana, que esto tiene que ser valorado. Yo tengo que aspirar a vivir una vida cristiana excelente en todas sus formas, tal como fue diseñada, tal como Dios espera que sea. No voy a dar nada menos. Yo no voy a vivir un estándar mediocre. Yo voy a vivir con virtud. Virtud. La palabra virtud se usa para hablar cuando algo tiene las características para lo cual existe. Entonces, por ejemplo, si hablas de un cuchillo, la virtud de un cuchillo es cortar, porque para eso existe, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de virtud, dependiendo de qué es el elemento, es a qué se refiere. Entonces acá le está hablando al creyente y le está diciendo el creyente tiene que tener virtud, o sea, tiene que vivir como creyente. Tiene que vivir la vida excelente espiritualmente. Esa tiene que ser la aspiración. Añadir virtud. A la virtud, añadir conocimiento. Y esto parecería una conexión lógica, ¿no? Porque si yo quiero vivir la vida cristiana excelente, yo necesito entenderla. Y yo voy a entregarme a entender la vida cristiana excelente. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a abrir las escrituras, voy a prestar atención, voy a tratar de conectar lo que me están enseñando para entender cómo se supone que tengo que vivir. Porque yo a la virtud ahora le agrego conocimiento. Y la pregunta es si eso es real en nuestra vida. Si estamos agregando conocimiento a nuestra vida cristiana constantemente. Al conocimiento, agregar dominio propio. El dominio propio, ¿no es cierto?, es el que sigue naturalmente al conocimiento, porque de nada sirve entender lo que Dios espera de mí si yo no voy a obedecerlo. Para poder obedecer lo que Dios me pide, yo tengo que tener esta característica de dominio propio. ¿Por qué? Porque mi enemigo está dentro. Ya hablamos de eso, ¿no? La concupiscencia está en mi corazón. Mis deseos me engañan. Entonces, en el momento donde yo quiero reaccionar y hablar mal, el conocimiento
me dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo aprendí eso, entonces tengo el conocimiento de eso. Y ahora lo que necesito es desarrollar dominio propio. Con ese conocimiento tengo que refrenar mi corazón pecaminoso para tapar mi boca y no decir las palabras que van a lastimar. Al conocimiento hay que sumarle dominio propio. Dominar el corazón pecaminoso que quiere llevarme. El corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. Tiene el potencial de mentirte y de construirte pensamientos que van a destruirte. Por eso necesitas el conocimiento y después necesitas que ese conocimiento te rija. Lo que te tiene que regir no es lo que vos sentís, no es los deseos que están en tu corazón, sino que tiene que ser lo que te informó la palabra. Lo que te dijo Dios, eso tenés que hacer. Dominio propio. Para que haya madurez sería el tercer paso. El cuarto paso es paciencia. La palabra paciencia ahí tiene que ver con perseverancia. Al dominio propio hay que agregarle perseverancia, porque va a haber que mantener el corazón sujeto en muchas circunstancias. No es algo que vos decidís un día y ya está. No, yo ya sé que tengo que amar a mi hermano, así que yo ya lo amo. No, porque cuando venga la prueba, va a salir del corazón el pecado. Y yo tengo que tener el dominio propio. Y no solamente tenerlo en un momento, tengo que mantenerlo constantemente. Paciencia. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. La piedad es la práctica de la devoción de un creyente. No solamente tengo que morderme para no decir ninguna palabra corrompida, y el dominio propio tiene que estar, no solamente tengo que tener la paciencia para mantenerme en esa situación, sino que yo tengo que tener la piedad para hacer lo que es correcto en esa situación. Y no solamente no decir la palabra corrompida, sino decir la palabra buena que sea para edificación. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Ahora la piedad que estoy mostrando, esa vida de Cristo en esa acción, ahora tengo que agregarle el amor del cuidado de un hermano por otro. Tengo que poder ver en todas las circunstancias a estos que me rodean con el amor que se mira a un hermano de sangre. El afecto fraternal es la palabra ahí, Filadelfo, el afecto por un hermano. Y al afecto fraternal, amor. Y este lo pone al final de toda la escala, ¿no es cierto? Porque el amor es la virtud que más refleja el carácter de Dios. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, la naturaleza divina, fuimos hechos participantes. Bueno, acá Dios está haciendo que cuando vos vas construyendo madurez, por medio de todo este camino, vos puedas vivir el amor de Él y amar como Él ama a los demás. Y esto es lo que Dios espera que sea la vida del creyente. Así que acá está el llamado de Dios. Dedícate a madurar. La pregunta es, mirando toda esta lista, ¿en dónde te estancaste? Puede ser que te estancaste en el primer paso y vos decís, ni siquiera aspiro a una gran vida cristiana. Me conformo con esta vida cristiana. Entonces tenés que arrancar poniendo virtud a eso. Vos decís, bueno, yo aspiro a una vida cristiana, pero la verdad es que no me esfuerzo para entender cómo funciona la vida cristiana. Bueno, hay que agregar conocimiento. La verdad es que yo aprendo mucho, pero después no pongo nada en práctica. Bueno, dominio propio hay que agregar. Pero hay que esforzarse diligentemente para crecer en toda esta forma. Porque para eso fuimos llamados. Y el último punto es, nunca olviden que tienen razones para ocuparse de su crecimiento espiritual. Tienen razones para ocuparse de su crecimiento espiritual. Hay razones para hacer eso. Y acá hay una lista que Pedro va a seguir a partir del versículo 8. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan. Pedro lo que espera es que todas estas cosas no solamente las puedas señalar, sino que sean la norma, que llenen todo lo que vos haces. Si esto está y abunda, y acá viene
La razón está ahí en el principio. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque si están, primero, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y el primer punto dice así: el crecimiento espiritual es lo único que me libra de una vida desperdiciada. Crecer espiritualmente es lo único que me va a librar de una vida desperdiciada. Y es lo que dice ahí Pedro, ¿no? Si están y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Avanzar en esta manera es la única forma de que no te permitas a vos mismo el ocio espiritual. Estar ocioso, esta persona vaga, a veces vos pensás, yo no soy un vago, porque yo me esfuerzo mucho en muchas cosas que yo hago. Claro, pero hay una forma de ocio que no tiene que ver con actividad, sino que tiene que ver con qué actividades estás haciendo. Y acá está hablando, mira, no os dejarán ser ociosos ni estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿el esfuerzo que vos estás haciendo cada día hoy te está moviendo a conocer más a Cristo? ¿Te está moviendo a vivir la vida cristiana de una forma fiel, donde vos experimentás el poder de Cristo en tu vida cada día más? No estar ocioso significa eso, ser diligente y esforzado en esto. Pero agrega algo más, ocioso y sin fruto. Estas dos cosas van de la mano. Si vos mirás los proverbios, conectan estas dos cosas. El perezoso no siembra y como resultado no cosecha. Cuando llega la siega va a pasar hambre. El ocioso no tiene fruto. Pero acá está hablando Pedro de otro fruto. Está hablando del fruto eterno. Está hablando del fruto de toda una vida. De lo que va a quedar al final de todo lo que vos hiciste durante toda tu vida. Lo que te está diciendo Pedro es que si vos no crecés espiritualmente, el ocio, el no poner diligencia, te va a hacer perder el fruto. Y cuando llegue el día de la cosecha, no va a haber nada que cosechar. Porque se perdió todo el tiempo. No quiere decir que no hiciste nada, pero no hiciste nada que tenga un fruto eterno real. Entonces la única forma de que una vida tenga fruto eterno real es mantener diligentemente el crecimiento. Lo próximo, el crecimiento espiritual es lo único que me libra de la ignorancia destructora. La ignorancia destructora. Y ahí el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La ignorancia destructora. Sería la B, ¿no? El crecimiento espiritual es lo único que me libra de la ignorancia destructora. Entonces, la ignorancia está presentada ahí como parte de este problema del no crecimiento. Al no crecer, lo que está pasando en mi vida es que no estoy siendo capaz de ver y de recordar. Tengo la vista corta, ciego, olvido la purificación. No vivo acorde a la salvación que recibí. El tercer punto del crecimiento espiritual es lo único que me libra de la apostasía y la esclavitud del pecado. Me libra de la apostasía y la esclavitud del pecado. Fíjate el próximo, el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, este es un versículo conflictivo, porque acá Pedro habla acerca de la elección. Si querés, en el primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro le habla a los creyentes de ese tema. Y la elección para Pedro significa que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro, igual que todos los autores del Nuevo Testamento, enseñan de que antes de la fundación del mundo, Dios pensó en rescatarme.
Y Dios me eligió para que sea parte de su iglesia. Pero lo extraño de este versículo, el versículo 10, es que Pedro está diciéndome a mí que hay algo que yo puedo hacer que me asegure mi elección. Pero acá tenemos varios problemas. El primer problema sería este. ¿La elección no es algo seguro? ¿Dios se va a arrepentir de haber elegido? ¿Es algo que puede cambiar? La elección es algo cierto, es algo seguro. Entonces, ¿por qué Pedro acá dice que ustedes van a asegurar la elección? A la vez te preguntas otra cosa. ¿Cómo puedo hacer algo yo que asegure la elección si la elección no tuvo que ver conmigo? La elección fue algo que Dios hizo. Entonces, ¿cómo yo voy a asegurar mi elección? Pero acá Pedro está diciendo que la diligencia de la que habló antes va a hacer firme el llamado, que es la vocación, y la elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo que está mostrando Pedro acá es que esto, lo que está diciendo él, el crecimiento espiritual, es la marca de un creyente verdadero. El creyente que está viviendo esta vida de madurez, que va viendo cómo su vida va avanzando en la lucha contra el pecado y él está venciendo el pecado. Él tiene de esa fuente, él dice firmeza. Firmeza en el llamado y la elección que él recibió. Es verdad que un no creyente puede hacer obras que sean similares a las de un creyente. Un no creyente puede engañarse pensando de que esas obras le van a dar favor para con Dios. Entonces, hacer obras no me van a salvar. Pero el verdadero salvo va a vivir una vida de obras. Eso es un mensaje que está repetido una y otra vez en todo el Nuevo Testamento. Entonces, el crecimiento espiritual me va a librar de la esclavitud al pecado, dice ahí al final, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es lo que va a usar el Señor para librarme más y más del pecado en mi vida. Y el último punto, el crecimiento espiritual es lo único que me libra de la desaprobación de mi Señor. Y termina el versículo 11 diciendo, porque de esta manera, refiriéndose a esta diligencia en agregar, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El fin de esa vida de esfuerzo es una entrada gloriosa en las moradas eternas. Fíjate cómo la describe, usa dos adjetivos, amplia y generosa. Hay muchas cosas que no sabemos de cómo va a ser la vida futura. Pero hay algo que sí sabemos. Esta vida que vivimos acá, temporal, tiene un efecto que va a durar por toda la eternidad. El crecimiento cristiano es para lo cual fuimos creados, es la marca de ese verdadero creyente, pero es el camino por el cual Dios lo está preparando para una entrada a la ciudad celestial. Una entrada que va a llevar gloria a su nombre por lo que Él ha hecho en nosotros, pero que Él la está esperando, porque ese crecimiento espiritual va a reflejar la gracia de Dios en nuestra vida. Y por eso va a ser amplia y generosa. Y eso es lo que el creyente anhela, Él está esperando entrar allá. Entonces dijimos al principio que Pedro está preocupado por estos creyentes. Él sabe que no va a estar para siempre. Y él teme que ellos sean influenciados por estos falsos maestros y que ellos empiecen a vivir vidas cristianas despreocupadas. Vidas cristianas donde no haya crecimiento, donde ellos se entreguen al pecado. Una vez más, habiendo antes escapado, ahora vuelvan a revolcarse en el chiquero. Y por eso Pedro dice, no me voy a cansar de decirlo una y otra vez, para que cuando yo no esté más, ustedes recuerden que a eso se tienen que dedicar. Ese tiene que ser su esfuerzo, seguir creciendo, seguir madurando hasta el final. No te quedes, no te estanques,
No te conformes, avanza en tu vida espiritual. El Señor va a cumplir de esa manera su propósito para tu vida y para nuestra iglesia también. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este recordatorio del apóstol Pedro para nosotros también. Cuánto lo necesitamos, Señor. Vivimos también en tiempos peligrosos. No en todos está este celo por crecer, por vivir, por escapar de esa corrupción y por vivir esa vida en victoria. Ayúdanos, Señor, a mantenerla en nuestra iglesia hasta el final, que podamos ver verdaderos discípulos, madurando y creciendo, teniendo fruto, sirviéndote, llevando tu evangelio hasta el último de la tierra, tal como tú lo diseñaste. Y te encomendamos esto a ti, en el nombre de Jesús. Amén.